Buenos días. Es un gusto presentarles al doctor Alejandro Ismael Cordero Lopeza, quien va a dar continuidad a nuestro congreso con el tema de hipoxia. ¿Qué hacer ante la urgencia? El doctor Alejandro es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cardiólogo pediatra, egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, posgrado de alta especialidad en medicina por la UNAM y en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico. Aplica el servicio de pediatría en el Hospital General de Zona 53 del IMSS. Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis de hipoxia. ¿Qué hacer ante la urgencia? Entonces, vamos a abordar un poquito las generalidades. Primero que nada, episodio transitorio, entre comillas, porque es una complicación generalmente en los pacientes con cardiopatías cianógenas del grupo pulmonar disminuido y forma parte de la historia natural de la tetralogía de Fallot. Entonces, como les comentaba, forma parte de la historia natural de la tetralogía de Fallot. Lo marco en negrita, subrayado, porque básicamente las crisis de hipoxia son parte del cuadro clínico de la tetralogía de Fallot y es una complicación de esta patología. Hay que tenerlo en mente. La tetralogía de Fallot, como bien sabemos, es una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido. Si más o menos recuerdan las características que tiene la tetralogía de Fallot, una de las más importantes en la que ahorita me voy a estar enfocando es en la estenosis infundibular, que es lo que nos va a dar estas crisis de hipoxia. En esta imagen les puse dos imágenes, son muy esquemáticas realmente. Este es como si fuera un corte coronal del corazón, y esto yo lo que hice fue abrir el ventrículo y exponer el defecto septal ventricular, que es la CIB, uno de los componentes de la tetralogía de Fallot. En este caso aquí se ve la aorta, se ve cabalgada sobre el septum. Aquí tenemos la estenosis infundibular o estenosis pulmonar, pero debo de ser muy, muy específico. La pulmonar ya sea es infundibular, en este caso es lo particular el infundíbulo, que va a estar aquí abajito. Sin embargo, existen diferentes tipos de estenosis. Obviamente también tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho, y ahí tenemos los cuatro componentes, ¿vale? De este lado, ¿por qué los puse así? Primero porque quiero una vista desde el ventrículo derecho, y la otra es para que más o menos, para que lo imaginen de forma tridimensional. Tenemos la estenosis infundibular, este cachito que cuelga aquí, es parte del septum, y es parte del infundíbulo que no se pegó al septum, que viene desde aquí, que viene creciendo en la etapa embrionaria, y entonces nos deja abierto este hoyo, que le vamos a llamar comunicación interventricular. Y aquí mismo vemos el cabalgamiento de la aorta, la estenosis infundibular y la hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de estas crisis de hipoxia? Primero que nada, pues en 1718 más o menos a 1783, este personaje, William Hunter, describe el cuadro clínico caracterizado por ataques de inconsciencia, disnea y cianosis, que está asociado a atresia pulmonar, estenosis pulmonar y comunicación interventricular. Para 1958, es decir, casi 200 años después, Paul Wood postula que el origen de todo esto se debe a un espasmo del infundíbulo. Y en 1964, Mooney y colaboradores angiográficamente van a demostrar el espasmo infundibular que va a generar todo este cuadro clínico. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a definir las crisis de hipoxia? Existe mucha bibliografía realmente que nos puede definir o no, o podemos encontrar o no, cómo definen este hallazgo o esta patología. Yo con la que me quedo y con la que le recomendaría sería que es un cuadro clínico que se presenta más frecuentemente en lactantes, tiene un inicio súbito con predominio matutino y está caracterizada justamente por cianosis, hiperventilación,
aumento del consumo de oxígeno y por ende la necesidad paulatina del mismo, y puede culminar o no en síncope y o muerte. Aquí en esta parte es donde radica la importancia de por qué tenemos que saber sobre este tema. Finalmente nos mencionan algunos desencadenantes que caben dentro de la definición: el llanto durante la alimentación, el dolor, incluso la defecación, que se ha asociado más frecuentemente con la constipación o con cualquier situación que conduzca a la hiperventilación, como la fiebre o la deshidratación. ¿Qué es lo que sucede? De forma, lo que siempre nos han explicado y nos han enseñado acerca de estas crisis de hipoxia, pues hay un espasmo infundibular, desaparece a la exploración física, desaparece el soplo, genera una hipoxemia severa con una presión parcial de oxígeno menor a 35 milímetros de mercurio, nos genera una acidosis metabólica severa, nos da un síncope, podemos o no presentar crisis convulsivas, nos genera de forma secundaria una hipoxia e isquemia a nivel cerebral, que puede desencadenar en accidentes cerebrovasculares, y finalmente la muerte. Entonces nosotros tenemos que evitar que suceda todo esto. Pero bueno, les he hablado del infundíbulo. ¿Por qué realmente es tan importante el infundíbulo? ¿O qué lo hace importante? ¿O qué es lo que tiene? ¿O qué nos genera tanto problema el infundíbulo? ¿O por qué lo hace? Bueno, primero que nada, el infundíbulo pulmonar está sumamente inervado por fibras simpáticas, y estas van a responder a las catecolaminas. ¿Y qué es lo que va a generar en el infundíbulo? Porque es un músculo, va a generar espasmo e hipertonía. Esta es la importancia del infundíbulo y es el por qué tenemos que estar atentos a él. Finalmente se ha demostrado que el bloqueo beta-adrenérgico produce relajación del infundíbulo pulmonar. Por lo tanto, es un efecto benéfico, profiláctico y terapéutico. ¿Vale? A mí me parece que una vez que nosotros sabemos qué es lo que sucede y por qué está sucediendo, podemos tener el conocimiento incluso o la memoria, podemos generar más conocimiento y se nos queda más tiempo toda esta información que más o menos estamos hablando. Una vez que sabemos por qué es tan importante el infundíbulo, vamos a hablar de algunos mecanismos fisiopatológicos. Cuando un niño se expone o tiene algún tipo de hipoxemia, lo normal es que todo niño con estas crisis van a tener procesos de adaptación a la hipoxia, ¿vale? Pero lejos de favorecernos en la tetralogía de Fallot, nos van a empeorar los síntomas. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a tener diferentes acciones en diferentes niveles del sistema. Puede ser del hormonal, del sistema nervioso central, del respiratorio, incluso del metabólico. ¿Qué va a pasar en cada uno de ellos? Bueno, va a haber una descarga adrenérgica. ¿Y a qué nos va a conducir la descarga adrenérgica? A un aumento del espasmo infundibular. Es decir, si ya teníamos que ese infundíbulo se va a apretar, con la descarga adrenérgica se va a apretar más. ¿Qué va a pasar a nivel del sistema nervioso central? Va a disminuir la destrucción, y va a aumentar la producción de serotonina. ¿Y esto que nos lleva? Va a hacer que las resistencias vasculares pulmonares se aumenten. A nivel respiratorio nos va a generar hiperventilación, es decir, va a romper el balance entre el oxígeno y el CO2, lo que nos va a llevar a alteraciones del estado de conciencia o de alerta. Y finalmente la acidosis metabólica. Y ante la hipoxia, pues obviamente el cuerpo entra en un metabolismo anaeróbico que nos lleva finalmente, nos conduce a la acidosis metabólica. Pero bueno, ¿dónde está el infundíbulo? ¿Por qué hablo tanto de él y dónde está? Porque generalmente nos dicen, sí, el infundíbulo, pero realmente no sabemos dónde está. Esta es una imagen, es una angiografía. Es una lateral derecha. Y aquí lo que hacemos es pasar por un catéter, llega a través de la cava inferior, de la femoral, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, atraviesa la tricúspide y llegamos al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho inyectamos un medio de contraste. Este medio de contraste, obviamente la sangre junto con el medio de contraste, va a pasar para irrigar los pulmones. Sin embargo, este paciente tiene tetralogía de Fallot. Y aquí lo que estamos viendo, esta partecita, si ustedes se dan cuenta, va disminuyendo el calibre de la luz y obviamente pasa menos o en un carril un poquito más delgado para después llegar a la válvula pulmonar. Y si ustedes se dan cuenta, el ancho que tiene aquí es muy diferente que tiene aquí. Esta partecita es el infundíbulo. Les voy a mostrar otra fotografía. Eso también, aquí podemos ver, esta partecita de aquí es el infundíbulo, que es lo mismo. Un cateterismo, llegamos por la femoral,
llegamos a la vena cava inferior, la aurícula derecha, atravesamos la tricúspide, el ventrículo derecho, y esta partecita es el infundíbulo. Aquí está la válvula pulmonar que irriga, pues obviamente, los pulmones, ¿vale? Esta es una angioplastia con balón igual. Llegamos por la vena cava inferior, la aurícula derecha, atravesamos el ventrículo derecho y llegamos a la pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, este baloncito, esto no se ve con una cintura aquí. Eso no es normal. Lo normal es que esté así. Y se dan cuenta, pues no, aquí está esta cintura y esto no debería estar ahí. Esa es la importancia del infundíbulo, ¿sale? Y se lo estoy mostrando. Esta es una fotografía. Este es en vivo, lo mismo. Llegamos por vena cava inferior, atravesamos la aurícula derecha, atravesamos la tricúspide, llegamos al ventrículo derecho, y obviamente esto es en vivo. Esto es en el momento en el que el paciente está ahí. En este caso, pues obviamente el ventrículo derecho, exploramos la línea de contraste, y sale a través de la pulmonar, pero ven aquí esta cintura que se genera. Es muy diferente el grosor que tiene aquí que el grosor que tiene aquí. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, cuando esto se cierra, imagínense cuánta sangre va a pasar por ahí. Muy poca. Y entonces, el problema viene aquí atrás. ¿Vale? Eso es a nivel estructural, anatómico. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se mueve la sangre dentro del corazón y a través de este infundíbulo. A esto le vamos a llamar fisiopatología hemodinámica. Bueno, lo normal es que en la tetralogía de Fallot, el cortocircuito a través de esa comunicación interventricular sea de izquierda a derecha. Es decir, el ventrículo del lado izquierdo me va a pasar la sangre hacia el lado derecho. Aquí tenemos otra vez otro esquema en el cual nos muestra de forma muy esquemática aquí la estenosis infundibular. Lo normal es que del lado izquierdo sea mayor la presión y pase la sangre de aquí para acá. Pero si hay espasmo infundibular, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a invertir el flujo, el cortocircuito a través de esa comunicación interventricular. Recordemos que tenemos que tener un desencadenante. Ese desencadenante puede ser súbito en la mañana, porque está haciendo pipí, porque está haciendo popó, porque está comiendo, porque lloró, porque hizo berrinche el niño, y vamos a desencadenar un espasmo infundibular. Esto nos va a llevar obviamente a la crisis de hipoxia. Sin embargo, por aumento de la presión dentro del ventrículo derecho, y lo que esta presión va a invertir el cortocircuito y va a cambiar el cortocircuito que teníamos de izquierda a derecha, lo vamos a cambiar de derecha a izquierda. Esta crisis de hipoxia, pues obviamente me va a incrementar la demanda de oxígeno, lo cual me va a aumentar la frecuencia cardíaca para compensarlo y para mejorar el gasto cardíaco. Sin embargo, va a bombear sangre desoxigenada, es decir, va a estar más cianótico, va a perpetuar la cianosis. Y el paciente de forma autónoma, de forma solita, se puede poner o no en posición en cuclillas. Siempre nos han comentado, ¿no? Y obviamente esta posición en cuclillas nos va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Estas resistencias vasculares sistémicas me van a llevar a un incremento de la tensión arterial, lo cual va a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo y va a invertir el cortocircuito, que normalmente debe ser de izquierda a derecha. Esto me va a mejorar la saturación y nuevamente el cortocircuito va a quedar como debe de ser. ¿Cuál es el cuadro clínico de estas crisis de hipoxia? Realmente ya lo hemos venido platicando. Obviamente tenemos que tener el antecedente que va a ser un inicio súbito y en las tardes, dependiendo de la bibliografía, que dicen en promedio entre los 2 y los 6 meses, es más frecuente que ocurra. Sin embargo, se puede ocurrir hasta los 2 años de edad y va a seguir presente. Obviamente va a haber una cianosis progresiva en el estadio bucal o acral. Como les comentaba, va a ser claro matutino, el niño va a estar hiperventilando con aumento de la frecuencia respiratoria, va a estar taquicárdico, puede llegar al síncope y obviamente puede tener crisis convulsiva y va a tener toda la sintomatología de un accidente cerebrovascular y finalmente si no lo cortamos todo este ciclo, pues va a llegar hasta la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sabemos todo esto, vamos a hablar le vamos a dar un enfoque a todo este manejo. Si recordamos, tenemos un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, y aquí en teoría habría un cortocircuito por una serie. En el ventrículo derecho, ¿qué es lo que sucede? La obstrucción, hay reducción del flujo pulmonar, hay aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y obviamente, como les he venido comentando, hay inversión del cortocircuito, ¿vale? Se convierte de derecha a izquierda. ¿Qué sucede en el ventrículo izquierdo?
Bueno, hay acciones que van a incrementar las resistencias vasculares sistémicas, taquicardia, la posición en cuclillas. Esto va a aumentar el gasto cardíaco, va a incrementar la presión en el ventrículo izquierdo, perdón, aquí el ventrículo izquierdo, y nos va a invertir en cortocircuito. Nuevamente, si de aquí lo teníamos de derecha a izquierda, nos va a invertir como normalmente debería de ser, pues, es decir, de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Siempre nosotros debemos de tener una meta de tratamiento. Primero que nada, mejorar el flujo pulmonar anterogrado. Después, aumentar las resistencias vasculares sistémicas, reducir el consumo de oxígeno y, por supuesto, mejorar el aporte del mismo. Vamos a expandir el volumen, vamos a corregir la acidosis metabólica y, finalmente, pues tenemos que relajar el infundíbulo pulmonar. Ustedes dan cuenta, cada uno, en cada parte de cada punto podemos nosotros hacer alguna maniobra. Vamos a hablar un poquito de ella. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hay que situar dos escenarios. Uno, en un paciente que está hospitalizado, que llega a urgencias y que llega con una crisis de hipoxia, con todo el cuadro clínico, o un paciente que obviamente ya lo conocemos con tetralogía de Fallot, ya sabemos qué tiene, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y seguramente en algún momento lo tenemos programado para cirugía o algún otro estudio. Entonces, lo primero que hay que hacer es tranquilizar al paciente. Hay que darle un ambiente cómodo, confortable, y obviamente hay que darle confort al niño a través del cuidador, la mamá o el papá, y vamos a darle manejo médico mínimo, ¿sale? Es decir, nosotros casi ni nos vamos a acercar. Automáticamente el niño ve una bata blanca y se pone a llorar peor. Y esto nos va a empeorar la crisis de hipoxia, ¿de acuerdo? Y vamos a funcionar en cuclillas a este niño. Y obviamente vamos a tener niños de 2 meses, no le puedo decir, niño, ponte en cuclillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Existen maniobras. Vamos a llevar las rodillas al pecho o lo vamos a cargar con flexión pasiva de las extremidades inferiores. Y esto, obviamente, de preferencia que lo haga el cuidador. Al mismo tiempo de que le damos calma al niño, pues le vamos a enseñar a papá cómo tiene que hacer eso. ¿Sale? Hacer esta maniobra, pues como ya comentamos, va a incrementar las resistencias vasculares sistémicas. Como resultado, pues va a invertir el cortocircuito nuevamente y va a restaurar el flujo hacia la pulmonar. Una maniobra es que si yo tengo al niño acostado, le doblo sus piecitos y los llevo hacia su pecho. La otra maniobra es que el papá lo cargue de frente, pecho contra pecho, y le voy a enseñar, le voy a explicar que tiene que doblar sus rodillas. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues aquí tenemos el ejemplo claro. Y finalmente, nosotros lo único que en teoría tendríamos que hacer es administrar oxígeno al 100%. Si el niño se pone inquieto, pues lo vamos a suspender. Después de estas medidas, me voy a preguntar, ¿continúa la crisis de hipoxia? Y entonces vamos a tener dos vertientes. Una, que sea la respuesta que sea que no, pues obviamente lo vamos a tener en observación para ver que no vuelva a suceder. ¿Vale? Y si me dice que sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que les comentaba en un inicio, tenemos dos escenarios. Hospitalización, un paciente ya hospitalizado o un paciente que llega a urgencias. Si está hospitalizado, esta información es realmente actual. Estoy hablando de un escenario londinense, son guías de Londres, obviamente. Y aquí lo que hacen ya es, si ya está hospitalizado, posteo el código azul y llamo a un cardioteam, es decir, a un equipo de cardiología pediátrica que difícilmente pues vamos a tener aquí, pero bueno, tenemos que saber que eso tenemos que hacer. Si llega a urgencia con crisis de hipoxia, vamos a darle manejo en el área de shock y vamos a llamar, obviamente, a los expertos, al cardioteam. Nos vamos a preguntar, ¿este niño tiene un acceso venoso? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, pues le voy a empezar a dar morfina intravenosa. ¿Cuál es la dosis? 0.1 miligramos por kilo dosis. Y esta puede ser repetida a máximo 0.2 por kilo por dosis. Y obviamente tenemos que tener precaución en menores de 2 meses, ¿de acuerdo? Después de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Me revierte o no? Pues vamos a ver. Si no me revierte, pues ya tengo que empezar a pasar cargas de solución salina, ¿vale? Obviamente es un cristaloide y a 10 mililitros por kilo por dosis. Aquí dejo esta flechita para que recuerden que tiene que continuar. Si no tengo acceso venoso, ¿qué hago? Bueno, puedo poner morfina subcutánea, 0.1 miligramos por kilo por dosis, o fentanil intranasal, de 1 a 2 microgramos por kilo por dosis. ¿De acuerdo? Ese es el manejo que tenemos que dar, ya sea
Si lo tengo hospitalizado, pues se me va a ir a urgencia, y si tengo o no un acceso venoso. Finalmente, si requiere más intervenciones, pues vamos a tener que conseguir un acceso, pero aquí esta guía nos comenta que tiene que ser por un experto en manejo de vías periféricas. Obviamente, si ya tenemos la vía, pues le voy a pasar una carga de solución. Recordemos que nos quedamos aquí atrásito, aquí. Vamos a empezar nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si esa solución de carga salina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya mejoró? Bueno, entonces vamos a investigar y vamos a tratar las causas desencadenantes. Y me voy a preguntar, ¿continúa la crisis de hipoxia o la crisis, una vez que resolvió, minutos después, vuelve a reaparecer? Si la respuesta es no, pues solo continuó la observación. Y obviamente después de la observación me dedico a investigar y tratar las causas desencadenantes. Si la respuesta a esta pregunta es sí, ¿qué voy a hacer? Accionar el código azul en el hospital. Obviamente voy a hablarle al cardioteam y voy a considerar el manejo especial. ¿Cuál es el manejo especial? Pues yo ya voy a considerar que ese niño tiene que ingresar a UTIP y obviamente tengo que hacer el ABC del PAS. Tengo que abordar la vía aérea, los accesos y los medicamentos. Una vez parte de este manejo especial también va a ser cateterismo cardíaco. ¿Por qué un cateterismo cardíaco? ¿Se acuerdan de las imágenes que les mostré? Pues a través de ese tipo de estudio, el intervencionismo, a través del cateterismo cardíaco, se encarga de poner ya sea un stent en el conductor o se hace una angioplastia. Y si nada de esto resuelve, pues ECMO. ¿Qué es el ECMO? Es la membrana extracorpórea. Es decir, sustituye la función cardíaca y pulmonar con una máquina. Y finalmente, si nada de esto también funciona y el ECMO y el paciente está en ECMO y sigue con las crisis de hipoxia o con el espasmo infundibular, pues le tengo que poner una fístula sistémico-pulmonar. ¿Qué es esto? Tengo que colocar un tubo donde me llegue sangre oxigenada hacia los pulmones. En este caso, conectamos generalmente la subclavia izquierda hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar, y eso va a garantizar el flujo a nivel pulmonar. ¿Qué otros fármacos nos sugieren? Bueno, la fenilefrina. ¿Por qué la fenilefrina? Porque esta causa vasoconstricción periférica me va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas y va a hacer que se restituya el flujo y que aumente la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para invertir nuevamente el cortocircuito. ¿Cuál es la dosis? De 5 a 20 microgramos por kilo por dosis en bolo, cada 10 a 15 minutos. Si recuerdan, al inicio les ponía que es temporal realmente esto. ¿Por qué temporal? ¿O es rápido, en teoría? Porque si no me resuelve en 10 a 15 minutos, yo ya tengo que estar pensando en otras maniobras, ¿vale? Si yo quiero poner fenilefrina en infusión, la voy a poner de 0.1 a 0.5 microgramos por kilo por minuto y una dosis máxima de 5 microgramos por kilo por minuto. Finalmente, el uso de bloqueadores beta en la urgencia realmente es un poco controvertido, ya que esto nos genera hipotensión. Y entonces, lejos de ayudarnos, pues vamos a hipotensar al paciente, van a disminuir las resistencias vasculares sistémicas y obviamente no voy a poder aumentar esa presión dentro del ventrículo izquierdo. Sin embargo, existen pacientes en los cuales le pones, haces todas las maniobras que ya mencionamos y no resuelve, entonces sí usamos los bloqueadores beta. Pero insisto, su uso en los artículos y en la bibliografía realmente es muy controvertido. El que más te recomiendan es el esmolol. ¿Por qué el esmolol? Porque es cardioselectivo y actúa exclusivamente sobre el infundíbulo. No tiene tanto efecto sobre las resistencias vasculares sistémicas, por lo tanto no nos va a generar hipotensión. Y obviamente pues su acción es ultra corta, es decir, lo que pasa ahorita en 2-3 minutos ya me desapareció. La dosis es de 100 a 500 microgramos por kilo por dosis, y en infusión lo puedo llegar a poner de 25 a 100 microgramos por kilo por minuto, con una dosis máxima de 500 microgramos por kilo por minuto. Y finalmente el propranolol, 0.015 a 0.02 miligramos por kilo por dosis, y eso va a ser en bolo y lo voy a pasar dependiendo del efecto que tenga. El niño mejora o no. No mejora, pues lo voy a estar pasando cada 2 a cada 5 minutos. Y la dosis máxima es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por dosis. Existen otros fármacos que también sugieren la literatura. Uno es la ketamina. Esto se viene usando ya también desde hace muchos años. Incluso aquí les pongo una bibliografía que es de adultos. Se ha llevado los anestesiólogos, por ejemplo. Los anestesiólogos han hecho muchos estudios en pacientes
con tetralogía de Fallot y que siguen con desaturación posterior al evento quirúrgico. Y ellos utilizan mucho la ketamina y les ha dado buen efecto. Las conclusiones de estos estudios es que sí les sirve y sí tiene muy buen efecto. ¿Cuál es la dosis para los niños? Es de 2 miligramos por kilo por dosis, ya sea intramuscular o intravenosa. Y obviamente este también tiene un efecto secundario, que es el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, con lo cual nuevamente aumentamos la presión dentro del ventrículo izquierdo e invertimos el flujo. ¿Vale? Y finalmente el bicarbonato de sodio. Lo mismo, hay estudios que son controversiales, dicen, pues si no tienes acidosis, ¿como para qué lo pasas? Y otros te dicen, pásalo porque te va a hacer acidosis, entonces te conviene que lo pases antes. Realmente no hay como tal una conclusión. Si recuerdan, les comentaba que la bibliografía que empleé y donde me basé, alguna de ellas es de Londres. En Londres te dicen, la realidad de los pacientes con tetralogía de Fallot es que estos pacientes entre los 3 y los 6 meses son operados y ellos ya no tienen tanta incidencia acerca de las crisis de hipoxia. En México, desafortunadamente, tenemos pacientes adultos que aún no han sido reparados, tenemos niños de 12 a 14 años que no han sido reparados y obviamente hay muchísima incidencia de esta patología en nuestra población mexicana, desafortunadamente. ¿Esto a qué va? A que el bicarbonato realmente no se ha estudiado tanto en otros países. ¿Por qué? Porque ya no presentan tantas crisis de hipoxia. Aquí en México te dicen, tiene acidosis, pasa el bicarbonato. Dosis de 1 a 2 equivalentes por kilo por dosis. Y repito, solo en caso de acidosis metabólica. Pero existen estudios y van a leer, si llegan a consultar bibliografía, que te dicen, pues lo va a hacer, pásaselo desde antes. Pero la realidad es que no te recomiendan que no, hasta que tengas la acidosis. ¿Cuál es la fórmula para reponer bicarbonato? Si no quieres hacer de 1 a 2 o ya tienes al paciente más estable y ya quieres hacer algo como lo que dicen las guías, pues lo vas a calcular el bicarbonato. Es muy fácil, 0.3 por el déficit de base o el BE que nos da la gasometría por el kilogramo de peso. Y obviamente esto nos da los 1000 equivalentes y hay que decirle a nuestras compañeras de enfermería que nos ayuden a pasar. Bloqueadores neuromusculares, si todo lo anterior ya falló, pues obviamente tenemos que abordar al niño ABC y obviamente tenemos que abordar la vida diaria. Solo en caso de crisis refractaria vamos a utilizar los bloqueadores neuromusculares. ¿Y eso para qué? Solo para intubarlo realmente. El manejo de el mecuronio, el atracurio, para relajar el intestino ya está más que demostrado que realmente no nos sirve de nada. Antes lo que hacían era pásale el mecuronio para que se relaje, pero es un bloqueo neuromuscular. El tejido cardíaco es totalmente diferente al músculo que tenemos, el estriado, entonces sí tenemos que tenerlo muy en mente, pero sí te recomiendan algunas guías que utilices ya sea becuronio o cisatracurio, pero realmente todavía hay muy pocos estudios en pacientes pediátricos. Y finalmente, como acotación, este es el paciente pediátrico. El neonato es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el neonato generalmente nos va a producir un espasmo infundibular. El neonato tenemos que analizar otras causas por las cuales tiene esta crisis de hipoxia. Crisis de hipoxia entre comillas, porque el neonato seguramente desde que nació ha estado hipóxico y paulatinamente, como se cierra el conducto, se va a poner más hipóxico. Pero la realidad es que no te describen como una crisis de hipoxia tal cual, secundaria a un espasmo infundibular en el neonato. Sin embargo, también existen bibliografías que nos dan manejo de crisis de hipoxia en el neonato. ¿Qué te dice? Oxígeno al 100%. Y tú vas a valorar si lo intubas. ¿Cómo le puedes pasar el oxígeno al 100%? Aquí se dan cuenta, nos saltamos la posición en cuclillas y se van directamente a ponle oxígeno. ¿Cómo? Por puntas nasales, por un casco cefálico o por un CPAP nasal, o valora la intubación. Obviamente lo primero que hacemos pues es intubarlo, ¿no? Desafortunadamente. Antes de llegar a todo esto, pues lo intubamos. Y obviamente tenemos que conseguir un acceso venoso central y periférico. Aquí la sedación que te manejan en el neonato es con midazolam, no te ponen algún otro. En el neonato incluso todavía podemos ocupar un poquito más el becuronio, pero pues tiene efectos secundarios a largo plazo. Y obviamente tenemos que valorar si esa cardiopatía es de ducto dependiente. Y tenemos que dejar en dado caso pues la permeabilidad del ducto arterioso. ¿Cómo? A través de prostaglandinas, en infusión, obviamente, de punto 1 a punto 2. Una vez que logremos la estabilización del paciente, puedo ir descendiéndola. Aquí está la dosis. Y aquí la pregunta, y si tengo acceso a, puedo ponerle para el conducto
un stent a través de intervencionismo? La respuesta es sí, pero primero lo estabilizas y luego lo mandas a sala de hemodinámica, ¿sale? Y obviamente, teniendo en mente que estos pacientes van a llegar a un segundo nivel, pues tenemos que estabilizarlo, presentarlo y después que nos los acepten en tercer nivel para que en dado caso le pongan un stent. En el neonato manejamos la acidosis metabólica, aquí te dicen que sí, no lo dudes, bicarbonato de 1 a 2 miliequivalentes por kilo por dosis, y si llegase a tener datos de hipovolemia, pues vamos a tener que pasar bolos de cristaloides de 5 a 15 mililitros por kilo por dosis. Si se dan aquí es diferente en el lactante, nosotros pasamos a 10. En el neonato podemos pasarlo de 5 a 15 mililitros por kilo por dosis. Y te mencionan que tenemos que optimizar los electrolitos. Hay que, sobre todo, calcio. Recordemos que el calcio, pues, el corazón funciona a través del calcio. Si no hay calcio, pues desafortunadamente vamos a tener un efecto inotrópico negativo. Y sobre todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que evitar? Pues hay que darle propranolol de 0.25 a 1 miligramo por kilo por dosis cada 6 horas. Pero obviamente en otros países, en primer mundo, el tratamiento de este tipo de padecimientos es la corrección a corto plazo. Desafortunadamente en México, pues esto no lo tenemos tan rápido. A veces pasan 4 o 6 años y apenas el niño se está controlando. Todos esos 4 o 6 años vamos a tener que utilizar propranolol. Desafortunadamente, sí. Y esta dosis obviamente la manejamos dependiendo el efecto hipotensor o el bajo gasto que tengamos en el paciente. Entonces tratemos de iniciar con dosis bajitas y paulatinamente lo vamos incrementando. Y en estos pacientes que tienen crisis de hipoxia y que realmente no nos funcionan todas las medidas, o son niños que llegan a los 3 meses de vida y luego a los 6 y luego a los 8, pues son niños ya candidatos, bastante buenos candidatos a la colocación de una fístula sistémico-pulmonar, que ya les comenté cuál es, o ya existen maniobras un poquito más avanzadas, que es poner un stent, pero no en el conducto, porque a los 2-4 meses pues ya no me va a servir. Lo ponen en el infundíbulo, en aquel pedacito de que recordemos que en la angiografía, cómo se ve ese infundíbulo, podemos poner un stent, y ya hay en México stent específicos para infundíbulo, ya hay cardiólogos intervencionistas que nos pueden poner este stent en ese infundíbulo. ¿Para qué? Para que no se cierre. Nuevamente, en primer mundo, no gastan dinero para poner un stent en el infundíbulo. ¿Qué es lo que hacen? Tiene 3 meses, lo mando a cirugía y lo corrijo, ¿vale? Para que no me vuelva a producir otra crisis de hipoxia, ¿vale? Esta niña tiene patología de Fallot, tiene 4 años. Y vean la cianosis que tiene. Los ojitos se ven todavía más invertitados y ya empieza con los dedos en palillo de palma, ¿vale? No sé si tienen alguna duda. ¿Todo claro? Si no, pueden contactar aquí en mi Instagram. Ahí doy algunos datos relevantes de cardiología. Agradecemos al doctor Cordero por su excelente presentación y le damos un reconocimiento y un pequeño presente.